Inventos y Patentes, el podcast con toda la información, herramientas y noticias que necesita un inventor para proteger y rentabilizar sus invenciones. Muy buenos días y bienvenido a este quinto episodio de nuestro querido podcast Inventos y Patentes. Hoy con un tema interesantísimo porque vamos a hablar de prototipos, de productos que podemos crear. Estos son importantes, son quizás imprescindibles de cara a la protección de la idea, no lo son. O si lo son o no lo son, en qué casos podrían ser interesantes, vamos a ver algunos ejemplos, en fin, tenemos varios detalles que vamos a comentar con respecto a este tipo de productos. Pero antes, como siempre, patentatuinvento.es, tu agencia de patentes y marcas en Madrid. Estamos aquí para ofrecerte nuestro asesoramiento con respecto a la protección de las ideas, a la comercialización de inventos. Estamos ofreciendo un asesoramiento que es completamente gratuito, es decir, puedes ponerte en contacto con nosotros y uno de nuestros expertos va a contactar contigo, podrá agendar una llamada o incluso una reunión virtual por Zoom o por el medio que acordemos para poder brindarte la información que necesites. Estamos a tu disposición, visítanos en patentatuinvento.es y desde ahí, desde el formulario de contacto, nos solicitas una reunión telefónica o incluso una reunión presencial si así lo quieres. Así que eso, estamos a vuestra entera disposición y esperando que nos contactéis. Ahora sí, sin más dilación entramos en el tema de hoy, prototipos. Este es un tema del cual se habla bastante, hay mucha confusión con respecto a si son necesarios los prototipos o no de cara a la protección de la idea. Pero bueno, empecemos diciendo ¿qué es un prototipo? ¿A qué llamamos un prototipo? Bueno, creo que todos más o menos sabemos lo que es, pero para dejarlo claro, estamos hablando de un prototipo que es ese primer dispositivo, herramienta, esa primera pieza, ese primer objeto que representa al invento que tenemos en mente y muy importante que es funcional. Repito, que es funcional. Es decir, cuando estamos hablando de prototipo, por lo menos de aquí, de cara a lo que son las patentes y desde la agencia, no estamos hablando de maquetas, no estamos hablando solamente de una representación gráfica de lo que sería el dispositivo que hemos inventado, sino estamos hablando de un dispositivo funcional. Es decir, si estamos diciendo que esto es un soporte para un determinado tipo de objetos, significa que tenemos que tener un soporte capaz de sujetar ese objeto, ese dispositivo que queremos sujetar. Si estamos hablando de un circuito electrónico, un dispositivo electrónico que realiza una determinada función, pues tenemos que tener un dispositivo que efectivamente realice esa función. No nos vale con hacer un dibujo o una maqueta en plástico o en el material que sea. No, estamos hablando de algo que sí que funciona, que se puede ver, que realmente cumple la función para la que fue fabricado. Ahora, no quiere decir esto que tengamos que tener que el prototipo sea el producto final. Sabemos que el producto final puede tener variaciones y seguramente el producto final será más estético, será más bonito, tendrá mejores terminaciones, mientras que un prototipo normalmente es algo más casero, más doméstico, algo hecho en casa, normalmente con piezas que vamos cogiendo de un sitio y otro. Y ya está, sin mayores complejidades, sin complicarnos mucho y sin pensar mucho en la estética, sino que lo que intentamos es demostrar que somos capaces de crear un producto que representa eso que hemos inventado y que funciona y que permite enseñar a terceros que sí funciona.
Esto es importante tener en cuenta. Ahora, ¿es esto imprescindible de cara a la patente? ¿Junto con la patente presentamos prototipos? La respuesta es no. Por supuesto que no. Imaginémonos si la Oficina Española de Patentes y Marcas tuviese que tener ahí una nave industrial necesitarían, o muchas naves industriales para tener allí los prototipos de todas las patentes que se van presentando. Eso sería insostenible. Desde luego que no sería posible. Por lo tanto, no es necesario que tengamos un prototipo para proteger nuestra invención. ¿Qué es lo que se presenta en la oficina de patentes? Lo que se presenta es una memoria descriptiva, las reivindicaciones de todos estos temas. De hecho, estos temas los vamos a tratar en un próximo episodio. Se presentan también una o varias figuras para que el lector de ese expediente pueda, entre la lectura de la descripción y las reivindicaciones y al ver las figuras, pueda entender de qué se trata sin necesidad de ver el producto, el motor, el aparato o lo que sea, sin que lo tenga allí en su mesa. Entonces, la oficina de patentes o la ley de patentes no nos pide, no nos exige, y de hecho no se presenta nunca un prototipo para proteger esa invención. Entonces, ¿por qué si la oficina de patentes no nos pide esto, por qué lo haríamos? Porque al final siempre podemos pensar, oye, también esto depende del tipo de objeto que tengamos que crear. Obviamente, puede ser que estemos hablando de un motor extremadamente complejo y extremadamente caro, o podemos estar hablando de una muñequera para soportar o sujetar teléfonos móviles o cosas muy muy sencillas. Pues hombre, depende lógicamente del objeto, pero ¿por qué nos molestaríamos en dedicar tiempo, dedicar esfuerzo, dedicar recursos económicos a crear un prototipo si es que la oficina de patentes no lo pide? Pues la respuesta es muy clara, y es que hay dos razones principales. La primera de ellas es que nos interesa probar, es decir, nos interesa saber si esto que nosotros tenemos en mente realmente funciona, porque en la mente cabe de todo, en la imaginación cabe de todo, pero entre la imaginación, nuestra capacidad de crear cosas en la mente y, por otro lado, la posibilidad física de crear este objeto, este dispositivo, aparato, y que funcione como nosotros creemos que debe funcionar, pues ahí puede haber un espacio interesante. Igual hay una gran distancia. Entonces, en primer lugar, necesitamos saber que eso sí puede funcionar, y además es muy interesante porque a menudo pasa que si piensas que un objeto tiene que tener determinados elementos y crees que funcionaría, hasta que no lo pruebas, realmente no puedes saber con certeza si eso es así. Y es muy común que al probarlo, esa primera prueba te haga ver cosas que antes no veías. Quizás tú pensabas que eso se podía, pues no sé, sujetar con un velcro, y luego te das cuenta que en realidad el velcro no te vale para eso y tendrías que utilizar pues tornillería, por ejemplo, o crees que es mejor utilizar unas pilas y luego te das cuenta que tendrían que ser baterías, o tendría que ser un producto más grande, más pequeño, más circular, en fin. Pueden tener muchísimas características que a medida que vas trabajando en ese prototipo te das cuenta de que necesitan continuamente cambios para obtener un resultado final aceptable. Y que si no pasas por ese proceso de trabajar con ese prototipo, pues estás con algo en la mente y en realidad no sabes si puede funcionar o no.
Esto ha pasado y pasa bastante. De hecho, varios clientes nuestros nos han comentado experiencias de ese tipo, diciendo, pues mira, yo esto originalmente lo pensaba aquí con unas patas de esta forma, pero luego ya al probarlo caí en que por el peso, por la forma, pues esto no valdría y ahora pues estoy haciéndolo de esta otra forma y así funciona perfectamente. Entonces, esto es un punto muy importante a tener en cuenta y una razón muy, muy sólida para que podamos crear nuestro prototipo y tenerlo funcionando. Ese es el punto número 1. Ahora, el punto número 2 no es menos importante, y es que tú tienes la posibilidad de que, llegado el momento, ya cuando se ha patentado el invento, llega ese momento en el que tienes que presentar, tienes que exponer tu invento al mundo, a inversores, a empresas, a quien sea que lo quieras exponer, y puedes decir, oye, tengo una idea. Igual sacas un dibujo, un gráfico o solamente explicas tu idea. Y bueno, es una opción, pero entre esa y la siguiente opción, que es, oye, tengo una idea y es esto, y coges y sacas de la bolsa ese aparato, ese dispositivo o el objeto que sea, lo pones sobre la mesa y enseñas cómo funciona y enseñas cómo se utiliza. Y la persona que está viendo eso, ese inversor, ese empresario, puede tocar el objeto, puede probar el objeto, puede ver si está funcionando o no, puede ver cómo está funcionando. La diferencia es abismal, es abismal. Mientras que equivocadamente muchas veces solo creemos que con vender la idea ya es suficiente, en realidad hay un gran cambio cuando las personas pueden ver el objeto, pueden probarlo, pueden ver realmente cómo funciona esto en la vida real, no solamente intentar imaginarlo. Tenemos que tener en cuenta que como inventores es normal que en nuestra mente, en nuestra cabeza, todo esté súper claro. Aquí está clarísimo, esto es fácil, esto lo tengo dominado. Y claro, tú como inventor tienes un dominio sobre tu invento porque, bueno, oye, lo has inventado tú, es tu niña pequeña, es normal. Pero la otra persona a la que tú estás contando de qué va tu idea, esa persona puede que se esté imaginando algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú tienes en mente. Eso es algo que siempre tenemos que recordar, porque pasa y pasa muchísimo. Yo lo sé porque nosotros, cuando recibimos la información del inventor, los inventores siempre nos decís, no, esto es muy fácil, esto es muy claro, esto lo vais a entender rápida y fácilmente. Y claro, envían igual una figura, un dibujo, y tú en el dibujo lo que ves es un cuadrado y un círculo, y ya está. Y el inventor te dice, oye, pero está clarísimo que ese es un motor con rodamientos. Y tú dices, bueno, yo lo que veo es un cuadrado y un círculo. Y ya está, eso puede ser cualquier cosa. Entonces, los inventores lo tenéis muy claro en la mente, pero los demás no. Entonces, si bien es cierto que un buen dibujo, una imagen puede ser interesante, un vídeo aún más, pero tener un prototipo sobre tu mesa que lo puedas ver, probar, tocar, es bastante poderoso. Así que tenemos estos dos motivos principales por los que tener un prototipo puede ser muy, muy interesante y muy importante. Por lo tanto, mi recomendación es que, si es posible, porque claro, también es cierto de que puede ser que estés diseñando un motor para aviones y crear un prototipo te cuesta, no sé, 5 millones de euros, no sé lo que costará un motor, pues bueno, igual no va a ser muy fácil que lo hagas, pero dentro de las posibilidades intentemos siempre tenerlo. Ahora, también tenemos aquí un factor importante, y es que si ese prototipo lo haces tú solo, mayormente no hay problema porque tú mantienes la confidencialidad de lo tuyo. Pero claro, ¿qué pasa
cuando necesitas de ayuda de terceros para crear ese prototipo. Siempre podemos estar ante el riesgo de que nos copien la idea. Es decir, si yo tengo que ir a un fabricante a decirle que, oye, que necesito unas piezas que hagan esto, que funcionen de tal o cual manera, pues igual es cierto que estoy asumiendo un riesgo. ¿Es conveniente asumir ese riesgo? Pues oye, depende. Si tú no tienes posibilidades de crear ese prototipo solo por tu cuenta, pues igual o te arriesgas, presentas la solicitud de patente o modelo de utilidad antes y luego vas a fabricantes, o asumes ese riesgo, te acercas a alguien que te lo pueda fabricar y le confías esa invención. Podrías también firmar un acuerdo de confidencialidad con esa persona o esa empresa. Podrías también decirles que el expediente ya se está tramitando para que ellos entiendan que eso ya está en trámite. O incluso también hay casos en los que quizás no necesitas que te fabriquen todo un dispositivo, todo un aparato, sino solo determinadas piezas. Y en ese caso, pues lo conveniente sería darles la mínima información posible para que creen solo aquella parte o aquella pieza que nosotros por nuestra cuenta no somos capaces de crear. Y así, una vez que tengamos esa pieza que nos falta, podamos unirla al resto y ya con todos los elementos podamos tener nuestro prototipo. Lógicamente, pues oye, cada uno decidirá cuál es la mejor opción y qué decisión va a tomar con respecto a la creación de ese prototipo. Pero bueno, nosotros desde nuestra agencia siempre recomendamos tenerla. Y si además, y esto es otro punto que también es importante, si además de tener un prototipo puedes crear una cierta cantidad de objetos similares, puedes tener, en vez de uno solo, puedes tener 5 o 10 o 20, mejor. ¿Por qué? Porque una vez que la solicitud esté presentada, puede ser muy interesante poder, pues no sé, si esto digamos que es útil para un determinado nicho del mercado, como pueden ser, no sé, algo para niños, y sería interesante quizás prestar, ya no vender, si fuera a vender mejor todavía, pero si no, por lo menos prestar ese objeto. Vamos a decir que es un localizador que te ayuda a saber en qué momento, por una pulsera, en dónde se encuentran los niños o si se alejan determinados metros de sus padres, ¿no? Vamos a ponerlo como ejemplo. Pues entonces, si somos capaces de crear 10, 15, 30 unidades de estas, pues bueno, entregar a padres que conozcamos o que no conozcamos, incluso quizás mejor que no conozcamos, porque suele haber más objetividad que dárselo al cuñado. Entonces estos padres pueden probar esos dispositivos con sus hijos y ver qué tal funcionan. Podemos decirles, oye, mira, te dejo esto, que estamos trabajando en este proyecto, que está patentado, y queremos que lo pruebes, que lo veas. Y mira, en una semana o en 2 o en un mes voy a llamarte o me paso por aquí y me comentas. Y me gustaría que me digas pues cómo lo has visto, si te ha servido, si ha sido útil, qué pegas le encuentras, que es muy importante. A todos nos duele el orgullo y nos hace, bueno, no sentir tan bien, que digamos, cuando nos dicen que nuestro producto, nuestra niña bonita, tiene imperfecciones. Pero la verdad es que cuanto antes conozcamos esas imperfecciones y sepamos qué se puede mejorar en nuestro producto, mucho mejor, mucho mejor. Entonces estas personas que utilizan estos productos nos podrán dar su feedback, su opinión, y al final pues podremos decir, oye, mira, esto se lo entregué a 10 padres y de los 10 padres 7 me han dicho que vendría muy bien que esto tenga una conexión Bluetooth al móvil, por ejemplo, yo qué sé, y 3 han dicho que no. Pues oye, a lo mejor tendrías que valorar y añadir esa posibilidad.
En fin, de eso se trata. Al fin y al cabo tenemos que entender siempre, y desde patentatuinvento.es lo recordamos continuamente. La idea, un invento es un negocio, y si como negocio no funciona, como invento tampoco va a funcionar. Es decir, si la gente no está dispuesta a pagar por nuestro producto, nuestro invento no va a tener un camino, un recorrido muy largo de vida. Esa es la realidad. Así que cuanto antes podamos tener un prototipo, probarlo, ver cómo funciona, incluso llegado un momento que terceros también lo utilicen y nos den su opinión, puede ser un gran cambio un gran cambio para adelante, para el progreso de tu proyecto, de tu invento. Así que nada más por hoy, solamente agradecerte por estar ahí del otro lado, por apoyarnos, y también queremos recordarte que si hay algún tema del que quieres que hablemos en estos episodios, puedes contactarnos escribiendo desde el formulario de contacto de nuestra web, patentatuinvento.es. Recuerda que somos una agencia de patentes y marcas en Madrid, trabajamos para toda España y tenemos corresponsales en todo el mundo, por lo que si quieres proteger tu idea o quieres vender, licenciar tu invención, ganar dinero con ella, rentabilizándola, pues puedes contar con nosotros. Estamos a tu disposición y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.